autoridades. Vamos a hablar de los preparativos que deben tomar en las casas. Ya se ha dicho de manera bastante reiterativa por parte de las autoridades centrales, de los gobernadores, que hay que revisar las canaletas, las techumbres, etcétera. Pero también hay otras cosas que podemos hacer en la casa para estar preparados para estos sistemas frontales. Y para hablar de eso, vamos a tomar contacto a esta hora de la mañana con Alejandra Stern, ingeniera de la Universidad de Concepción y especialista en hidrología, quien ya vemos en pantalla. Alejandra, muy buenos días, gracias por conversar con nosotros. ¿Cómo está? Tenemos ahí un problema de audio, vamos a chequear la situación con Alejandra. Vamos a ver si ahora la escuchamos, Alejandra. Ahora sí, ¿cómo está? Ya, vamos ahí a ver la situación con nuestra experta, que vamos a hablar respecto a los preparativos, pero yo ya se los comentaba al inicio del programa. Hay un kit de emergencia que han dicho desde el gobierno hay que tener preparados para poder enfrentar esta situación. Se recomienda contar con 2 litros de agua al día por persona, alimentos no perecibles, linternas, batería portátil para cargar los celulares, por supuesto, porque podemos quedarnos sin batería, y también contar con una radio a pilas y una linterna, una antena digital. Esto para poder tener, en caso de quedar incomunicados, algún tipo de información. Siempre es bueno tener una radio a pilas. Yo recuerdo que para el terremoto del año 2010, evidentemente son situaciones de emergencia diferentes, pero las radios a pilas siempre son muy útiles para mantener información, mantenerse informados, bien digo, a propósito de la emergencia. Yo ya les comentaba que hay suspensión de clases en algunas regiones de nuestro país. Entre la región de Coquimbo y el Maule se han suspendido las clases para el viernes 17 de julio. Coquimbo, Valparaíso Metropolitana, la región metropolitana, O'Higgins y el Maule, que tendrán suspensión, y a partir de este día miércoles ya no hay clases entre Ñuble y Biobío. Así que bueno, distintas medidas que se han ido tomando. Ahora sí estamos en contacto con Alejandra Stern, ingeniera de la Universidad de Concepción. Esther, ahora sí, ¿cómo estás? Muy buenos días. Sí. Hola Valentina, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. No, muy contentos de tenerte aquí con nosotros para hablar de este tema que tiene preocupada a las personas en gran parte del territorio, porque, claro, las lluvias se extenderán en 10 regiones prácticamente. Ya vimos los ríos, incluso llegará hasta la región de Atacama, algo de precipitaciones. ¿Cuáles son las recomendaciones más allá de lo que ya se ha dicho, ¿no? Limpiar las techumbres, revisar los tejados. Se habla de este kit de emergencia que recomendaba el gobierno. ¿Cuáles son las recomendaciones también que nos pueden dar ustedes a propósito de esto? Bueno, yo creo que cuando pensamos en las personas es también que además de este kit y eso, que ellos hagan caso de, por ejemplo, si hay evacuación, si hay alertas de evacuación por parte de las autoridades, que evacúen sus casas, que se pongan, siempre hay que pensar en la seguridad. Las cosas materiales muchas veces después se pueden recuperar, pero la vida nunca se puede recuperar, así que siempre pensar que si es que llegan alarmas de evacuación, evacuar. Yo creo que eso es lo más importante. Hubo una época en la que estábamos más acostumbrados. Y también, perdón, saber hacia dónde evacuar. Bueno, ese es un punto también relevante. Vamos a hablar de las vías de evacuación, porque eso también es tarea de las autoridades de dejarle muy claro a la gente para dónde tiene que ir en caso de una emergencia. Pero quería detenerme respecto a este kit que ha recomendado el Ejecutivo preparar para estas lluvias, porque hubo una época en la que estábamos todos más habituados a tener una mochila, sobre todo cuando estuvo temblando bastante posterior al terremoto del año 2010, pero quizás ahora lo habíamos dejado un poco de lado. Desde su expertise, ¿qué es lo que debe tener esta mochila de emergencia para poder responder al menos los primeros días en caso de quedar incomunicado, de tener algún tipo de problema por estas lluvias? Bueno, deberíamos tener un poco de ropa para poder tener, porque estamos pensando que acá, a diferencia de un sismo, ¿cierto? Lo más probable es que vamos a estar mojados, así que para por lo menos al principio, hasta que podamos llegar a un lugar seguro, tener ropa para poder cambiarnos, para evitar las enfermedades, tener nuestros cargadores en esta mochila para poder estar después comunicados.
nuestros remedios, muy importante. Hay gente de la tercera edad o que tienen que evacuar, que tienen que tener sus remedios en este kit. Yo creo que esas son las cosas más importantes. Perfecto, ahí también la recomendación de la experta con la que estamos conversando, con Alejandra Ester. Ya se había dicho desde el gobierno tener estas botellas con agua, las linternas, papel higiénico incluso, alimentos no perecibles, dinero en efectivo, porque claro, hoy en día con las tarjetas las personas están muy habituadas a andar simplemente con ese método de pago y cuando hay emergencias las tarjetas muchas veces no funcionan. A propósito de las vías de evacuación, las personas deben acudir a las autoridades para poder conocer esto. En ese sentido, se recomienda, por ejemplo, en caso de zonas costeras, subir a cerros, zonas altas. ¿Qué pasa con aquellos valles donde no hay quizás un flujo de agua desde el mar, pero sí podría haber algún tipo de inundación por ríos cercanos? ¿Dónde se recomienda la evacuación en esos casos? Bueno, deberían estar claras estas zonas de evacuación, Claro. eso en los municipios, ¿cierto? Deberían informar a las personas, pero en caso de que no hayan sido informadas o que no hayan asistido a los eventos que hacen los municipios, siempre evacuar hacia zonas altas, lo más lejos posible del río, que son las zonas más propensas, ¿cierto?, a inundarse. Así que siempre evacuar hacia zonas altas, alejándose en este caso de los cauces. A diferencia cuando hablamos de tsunami, ¿cierto?, que hay que alejarse del mar, en este caso hay que alejarse del río, hacia zonas altas. Zonas altas, entonces, ahí la recomendación, estábamos hablando con Alejandra Ester, ingeniera de la Universidad de Concepción, y especialista en hidrología. Se nos acaba el tiempo, le quiero agradecer de todas maneras por esta entrevista y claro, el llamado a las personas a tomar las precauciones. Todavía no llegan las lluvias a gran parte del territorio, ya estamos viendo la zona sur que tiene algunos problemas, pero todavía hay tiempo para tomar todas las medidas necesarias antes de la llegada de estos sistemas frontales. Gracias por este contacto, que tenga un excelente día miércoles. Muchas gracias. Chao, hasta luego igualmente. 7:56 y nos despedimos de esta edición de día miércoles 15 de julio. A prepararse para la llegada de este sistema frontal. Está bien repetirlo, por más que podamos sonar reiterativos, hay que tomar las medidas necesarias antes de que ocurra cualquier tipo de emergencia, tener este kit preparado, limpiar las techumbres, revisar las canaletas y por supuesto también a las autoridades les corresponderá hacer la revisión de caminos, de las vías de evacuación de aguas, etcétera. Estaremos monitoreando la situación durante las próximas ediciones de CNN Chile. Quédese en la compañía de nuestro canal, ya viene Agenda Económica, también CNN Chile Radio. Nos reencontramos próximamente. Que esté muy bien.